Bienvenidos, en este video vamos a ver la parte 2 del apunte 3, ¿sí? De álgebra de Boole. Entonces, como ya habíamos visto en el video anterior y repasando un poquito, una definición amigable para la álgebra de Boole sería decir que es un método para simplificar circuitos lógicos. Lo que podemos observar en pantalla son las distintas compuertas que ya habíamos visto y cabe mencionar una aclaración o recordatorio, es que cada vez que estemos hablando de un 1 vamos a estar hablando de un valor verdadero para buscar una equivalencia con las tablas de verdad, y cuando nos refiramos a 0 vamos a estar hablando de algo falso, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el álgebra de Boole? El álgebra de Boole nos va a servir para poder, como ya habíamos dicho, simplificar. Entonces, acá que tenemos un circuito lógico armado, podemos ver al lado su equivalencia, ¿sí? Fíjense que la cantidad de compuertas utilizadas en el primer diagrama son 5, ¿sí? Y en la otra prácticamente no usamos compuertas. Entonces es importante que comprendamos estos conceptos para poder simplificar nuestros circuitos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de cada uno de los teoremas que se van presentando en nuestra unidad. Contamos con el elemento identidad, ¿sí? Que nos dice que existe un elemento 0, tal que cuando yo hago una suma lógica con algún valor, esa suma lógica va a depender exclusivamente del valor que yo esté utilizando para operar, ¿sí? Pensémoslo detenidamente. Si yo tengo mi compuerta, ¿sí? Ahí está. Tengo mi compuerta, ¿sí? Con X, con 0. ¿Sí? Esto es una suma. Nuestra salida va a depender exclusivamente de la X. Si hacemos nuestra tabla de verdad para verificar lo que estamos diciendo, nosotros tendríamos X, 0, que no va a tomar otros valores. ¿Sí? Si X puede tomar valores verdaderos o falsos y 0 únicamente va a ser 0 o falso, nosotros hacemos verdadero más falso. Esto nos va a dar verdadero. Y cuando nosotros hagamos falso más falso, esto nos va a dar falso. Entonces, fíjense que la tabla de verdad nos asegura que esta simplificación va a depender exclusivamente del valor de X. Y lo mismo va a pasar con el producto lógico cuando lo hagamos con 1. Si yo tengo en mi compuerta una X y un 1, ¿sí? En un AND, va a depender exclusivamente del valor de X, ya que X puede tomar valores verdaderos o falsos. 1 siempre va a ser 1. Y en el momento en el que nosotros hagamos el producto lógico, recordemos que es exclusivamente necesario que ambos dos sean verdaderos para que este circuito nos dé verdadero. Entonces, en este caso va a ser verdadero. Y cuando hagamos f por 1, esto nos va a dar falso. ¿Sí? Entonces, nuevamente, este valor coincide con este. Es por esto que podemos simplificar, ¿sí?, estas expresiones en únicamente X. Existe una propiedad conmutativa, ¿sí? No vamos a detenernos lo suficiente en esto. Cuando tenemos una suma de X más Y, es indistinto que tomemos primero el valor de Y o de X, y lo mismo sucede para el producto lógico, ¿sí? Cuando nosotros tengamos nuestras compuertas, es indistinto, ¿sí?, que al dibujar, por ejemplo, podemos hacerlo con el dibujo para que sea un poco más claro. Si nosotros tenemos X e Y, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, el producto. Para nuestro resultado es indistinto si hacemos esto o si consideramos así nuestros valores, ¿sí? Serían equivalentes, ¿sí? Y estarían bien las dos. Cuando nos referimos a la propiedad distributiva, ¿sí?, la mejor manera de comprobarlo es nuevamente realizando las tablas de verdad. Entonces, repasando un poquito cómo construir una tabla de verdad, ¿sí?, tenemos 3 variables. Esto nos va a llevar 8 renglones, ¿sí? Entonces vamos a alternar el primer valor cada uno. ¿Sí? Nuestro segundo valor cada 2. Y nuestro tercer valor cada 4. Entonces,
Vamos a resolver, primero el paréntesis, ¿sí? Vamos a hacer la suma. Esto sería verdadero. ¿Sí? Recuerden que basta con que uno sea verdadero o 1 para que se cumpla. Y ahora nos quedaría hacer esto. ¿Sí? Entonces, este resultado lo vamos a comparar con el resultado final de nuestra equivalencia. Entonces, nuevamente tenemos acá. Resolvemos cada uno de los paréntesis. Y por último, bien, de esta forma nos damos cuenta que este resultado es equivalente a este. De esta manera, al realizar la tabla de verdad y notando que son equivalentes sus resultados, significa que podemos usar cualquiera de las dos, ¿sí?, para sus equivalencias. O sea, si nosotros tenemos, en este caso conviene verlo al revés. Tenemos esta tabla, perdón, este gráfico. ¿Sí? Podemos simplificarlo como YZ sumados con el producto de X. ¿Sí? Bien. Y lo mismo pasaría si realizáramos el mismo procedimiento para verificar la regla de abajo. ¿Sí? Fíjense que es bastante similar, lo único que hace es que mostrarnos que es lo mismo, ¿sí?, si tuviéramos la suma o el producto afuera. ¿Sí? Esta vendría a ser la diferencia entre los dos teoremas. ¿Sí? Aplica de igual forma, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un elemento complementario? El elemento complementario lo que nos dice es que siempre que los sumemos nos va a dar 1 y siempre que hagamos su producto lógico nos va a dar 0. Y esto es bastante entendible, ¿no? Está bastante claro. Si nosotros consideramos a X como un valor verdadero, ¿sí?, sí o sí, su negado va a adoptar un valor falso. De esta forma, como solo necesitamos que uno de los dos valores sea verdadero, esto siempre va a dar 1, ¿sí?, o verdadero. Recuerden que son equivalentes. Y en el caso de que nosotros consideráramos que X es un valor falso, su negado siempre va a dar verdadero. Entonces, independientemente de cuál sea el valor tomado por X, siempre nos va a dar 1. Lo mismo va a pasar en el caso del producto lógico. Si nosotros consideramos que X vale verdadero, cuando hagamos el producto de su inverso, que va a ser falso, esto nos va a dar 0, porque recuerden que necesitamos que sí o sí los dos sean verdaderos para que nos dé 1. Y si tomáramos a X como falso, eso convertiría el segundo valor en verdadero y de todas formas seguiría dando 0. ¿Sí? Entonces, a nivel compuertas, entonces tenemos X y tenemos X negada. Esta suma siempre va a dar 1. Y cuando tengamos X y X negada, nuestro producto siempre va a ser 0. ¿Sí? Bien. De la misma forma, como mencionábamos anteriormente, ¿sí?, el teorema 1 nos dice que siempre que hagamos una suma a un 1, eso nos va a dar
indefectiblemente 1. ¿Por qué? Porque como habíamos visto anteriormente, no importa qué valor tome x, ya que en la suma lógica siempre tengo el 1, ¿sí? Porque ese valor no se va a alternar. Entonces sí o sí va a dar 1. Al mismo tiempo que si hacemos un producto lógico con un valor que ya sabemos que no se va a alterar y que siempre va a ser 0, ese resultado nos va a dar 0. El teorema 2, llamado ley de idempotencia, y esta a veces es uno de los que más cuesta comprender, porque tenemos que tener en cuenta que lógica no es matemática, por muy parecidos que parezcan, ¿sí? Matemática. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tomamos los valores de x, ¿sí?, va a depender exclusivamente del valor de x, ¿sí? Esto no es 2x, de ninguna manera. Y para el caso de las compuertas de producto, ¿sí?, siempre va a depender del valor de x, y esto no es x al cuadrado, ¿sí? Esas cosas en lógica no existen. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que cada vez que estemos sumando o haciendo un producto lógico de la misma variable, podemos simplificarlas utilizando una única variable, ¿sí? Bien, el teorema 3 nos habla de la ley de involución. La manera más clara de visualizarlo es si hiciéramos el diagrama. Piensen que partimos de x y nos dice que se niega y que se vuelve a negar, ¿sí? Entonces, en nuestra primera negación, ¿sí?, x va a valer x negado, ¿sí?, porque lo estoy negando gracias a esta compuerta. Y cuando yo haga la negación del negado, ¿sí?, sería como el doble negado, esto va a volver a darme x, ¿sí? Entonces es por eso que podemos decir que la ley de involución cumple que cuando negamos doblemente un valor, nos da como resultado ese mismo valor. Y acá llega uno de los teoremas un poco más enroscados, ¿sí? Tenemos la ley de absorción. La ley de absorción, para explicarla, primero vamos a hacer las tablas de verdad, ¿sí?, y después vamos a intentar hacer la regla memotécnica, que es la que solemos utilizar para explicarles cómo deben recrearla, ¿sí? Nosotros tenemos x e y, eso nos va a llevar 4 valores, ¿sí? Fíjense, hacemos verdadero, falso, es la misma variable, así que pongo lo mismo, y después tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Hacemos primero el producto lógico, esto da verdadero, todo esto da falso, y después hacemos la suma lógica, esto da verdadero más verdadero es verdadero, falso, verdadero, falso. Si nos fijamos, esto es equivalente a x, ¿sí? Entonces es por eso que podemos decir que la absorción nos sirve para simplificar esta expresión mucho más extensa en solo x. ¿Cómo memorizarlo? Tenemos que pensar que, pensémoslo como si fueran paréntesis, ¿sí?, dentro. Esto está fuera y esto está dentro. Cuando la misma variable se encuentra adentro y afuera, sin negaciones, o sea, es exactamente la misma variable, yo puedo simplificar, puedo olvidarme del valor de y, porque independientemente del valor de y, siempre va a importar el valor de x. Distinto es el caso que tenemos acá al lado, ¿sí? Si miramos un segundo acá al lado, tenemos x, pero dentro del paréntesis tenemos x negada, ¿sí? Nos cambia ese valor está alterado. De esta forma, la única manera de resolverlo es, si bien vamos a considerar el valor de x, también debemos considerar el valor de y. Es por eso que no podemos simplificarlo completamente, ¿sí? Entonces vamos a hacer la tabla de verdad de esto, ¿sí?, para que quede claro que son equivalentes, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuevamente verdadero, falso, verdadero, falso.
Estos valores estarían alternados, así que sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y verdadero, verdadero, falso, falso. Resolviendo, esto nos da falso, verdadero, falso, falso. Y al hacer al hacer la suma, esto nos da verdadero, 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 falso. ¿Sí? Nos vamos a quedar con este resultado y vamos a resolver esto. Verdadero, falso, verdadero, falso. Esto nos da verdadero, 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 falso. Este resultado es igual, es idéntico, ¿sí?, a este resultado. Por eso podemos decir que son expresiones equivalentes y cada vez que nos encontremos con esto podemos simplificarlo de esa manera. Lo mismo pasaría con las dos leyes que tenemos abajo, o sea, sí, todo es ley de absorción, pero se puede aplicar de diversas formas. Tenemos que tener en cuenta que estos dos signos están cambiados, ¿sí? Lo mismo pasa acá, ¿sí? Que sean distintos signos y pensar cuál es la variable que está afuera y cuál es la variable que está dentro, ¿sí? Para decirlo de manera amistosa para que ustedes lo puedan recordar. Entonces, si tengo la misma variable, sin alteraciones, sin negaciones, puedo simplificar toda la expresión en solo el valor de esa variable, ¿sí? Solo me interesa esa variable. Y en el caso de que yo tenga la misma variable adentro y afuera, ¿sí? Vale la aclaración que en este caso estamos haciéndolo con X, ¿sí? Puede ser Y, puede ser Z. O sea, lo que me refiero es que si la expresión fuera Y por Y negado más Z, por ejemplo, nosotros podríamos igualmente aplicar absorción y saber, con las reglas que le dije recién, que esto es Y por Z. ¿Sí? Lo que hace es tomar el signo que se encuentra afuera y considerar tanto el valor que quedó afuera como el que se encuentra dentro de la operación. ¿Sí? Bien. Propiedad asociativa. ¿Sí? Esto es bastante similar a casi se parece un poco más a matemática. Lo que decimos es que podemos, ¿sí?, realizar las operaciones teniendo en cuenta, ¿sí?, como el orden, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Yo podría usar, si tengo esta expresión, podría tomar primero estos dos valores y después hacer la suma lógica con Z, de la misma manera que también podría hacer X más Y más Z, ¿sí?, utilizando el mismo teorema. Y lo mismo pasa con el producto lógico, ¿sí? Ambas operaciones pueden utilizarse pueden utilizar la misma simplificación, ¿sí? Bien. Por último, tenemos la ley de Morgan, ¿sí?, que nos dice que cuando nosotros tengamos una operación de dos o más variables, ¿sí?, en este caso lo estamos viendo con dos, de dos variables, y esa operación se encuentre completamente negada, nosotros podemos a esa expresión convertirla en ambas variables con su respectiva negación y también se altera la operación, ¿sí? Fíjense que yo adentro de la negación estoy sumando y cuando busco la equivalencia estoy realizando un producto lógico. Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es realizar la tabla de verdad para que esto quede un poco más claro. De esta forma. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Cuando hacemos la suma, esto nos da verdadero, 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 falso. Y si yo realizo la negación, que lo voy a hacer acá, ¿sí?, esto me da falso, falso, falso y verdadero. Si acá altero los valores, fíjense que esto me da exactamente lo mismo que esta expresión. Es por eso que podemos decir que X e Y sumados y negados, ¿sí?, es equivalente a hacer X
y su producto. Y sirve también para la operación del producto lógico, ¿sí? Si hiciéramos la tabla de verdad de abajo, nos quedaría verdadero, falso, falso, falso. El resultado final con la negación sería falso y 3 verdaderos. Esto sería falso, verdadero, 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 que es equivalente a esta expresión. Entonces, nuevamente, si yo tengo X e Y en un producto, sepan disculpar, ahí está. Es equivalente a que yo tenga X negado, Y negado, y haga su suma. ¿Sí? Bien. Perfecto. Hasta acá vimos todos los enunciados de los teoremas. Y sabemos que sirven para simplificar o resolver los circuitos. Entonces vamos a ver una serie de ejercicios de cómo aplicar estos teoremas. Bien, vamos con el primer ejemplo. Nosotros tenemos X por Y por Z negado más X por Y por Z, ¿sí? Entonces, uno se preguntaría cómo tiene que arrancar este ejercicio cuando la mente está totalmente en blanco. Bien, pensemos un poquito. Fíjense que acá nosotros tenemos X, Y, acá también los tenemos. Y en este caso tenemos Z negado y Z. Entonces a mí lo primero que se me ocurre es realizar un factor común, ¿sí? De X e Y, ¿sí? Y en este caso pongo factor común. Es muy importante que nosotros podamos reconocer qué teoremas estamos utilizando y obviamente en el momento de realizar el parcial aclararle a los docentes cuál es la propiedad que utilicé, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, deberíamos pensar qué podemos resolver con esto, ¿sí? Para simplificarlo. Entonces, si buscamos en nuestra guía, la cual van a poder tener el día del parcial, nos fijamos cuál es el teorema que deberíamos aplicar para que esto se simplifique un poco. Entonces, fíjense que tenemos la existencia del elemento complementario que nos dice que cuando nosotros tenemos un elemento y se lo sumamos a su negado, ese resultado va a ser 1. ¿Sí? Entonces, yo acá pongo elemento complementario, ¿sí? Y me queda X por Y por 1. Y nuevamente tenemos otro teorema que nos dice, llamado elemento identidad, ¿sí? Que nos dice que cada vez que nosotros estemos multiplicando o haciendo el producto lógico con 1, ese resultado va a ser lo que esté multiplicando. Entonces, en este caso, por elemento identidad, ¿sí? Nuestra expresión mínima de este ejercicio es X por Y. Entonces, fíjense para qué nos sirvió. Si nosotros tuviéramos que representar el diagrama de la primera expresión, tenemos X, Y, Z, X, Y Z negado. ¿Sí? Y después tenemos X, Y, Z. También en un producto. Y la suma, ¿sí? Esta sería la salida final. Si hiciéramos el estado actual, luego de la simplificación, nos quedaría X, Y una única compuerta que nos daría la salida, ¿sí? Entonces, esta es la importancia que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios, ¿sí? Bien, vamos a ir
con otro ejemplo. Fíjense acá. Tenemos x más x negado por y más y negado. Con este ejercicio lo que quiero demostrarles es que no hay una única manera de realizar los ejercicios, ¿sí? Pueden usar distintos teoremas y llegar a un mismo resultado o no, y puede ser que la simplificación se dé de mejor o peor manera, pero eso no significa que esté mal, ¿sí? Entonces, vamos a pensar un poquito, hacemos el análisis previo del ejercicio. Yo tengo acá una x, dentro de lo que podría considerar un paréntesis, ¿sí? Tengo una x negada y por otro lado tengo una y una y negada. Bien, cuando yo veo este ejercicio, lo que a mí se me ocurre es utilizar la ley de absorción. Como les había comentado anteriormente, fíjense que yo lo que tengo es la misma variable, adentro y afuera, multiplicado o sumado a otra cosa. Entonces, por absorción, yo voy a tomar estos dos y voy a decir que esto ahora vale x más y bajo el término que me quedó sin resolver. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que acá estoy sumando una variable a su negado. Y hay una ley que se llama existencia del elemento complementario que me dice que esto da 1. ¿Sí? Y tenemos otro teorema, otra regla que nos dice, llamado teorema 1, que siempre que hagamos una suma lógica a un 1, ese resultado va a ser 1. ¿Sí? Entonces acá hubiésemos llegado a la expresión final de nuestro circuito. Ahora, ¿qué pasa? Muchos me podrían decir que yo podría haber realizado, voy a copiar de este lado el ejercicio nuevamente, podría haber aplicado la absorción así y no con la x. Entonces veamos qué pasa. Si yo aplico absorción de esta forma, esto me va a quedar x más y negado más x negado, ¿sí? Y fíjense que casualmente nos pasa exactamente lo mismo. Yo tengo acá x y x negada, todos en suma, ¿sí? Por el elemento complementario, eso me va a dar 1. Entonces me va a quedar y negado más 1. Y por el teorema 1, esto me va a dar 1. Fíjense que en este caso, no importa qué camino haya tomado, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, si yo tuviera que dibujar las compuertas, tengo x e y. Esto pueden hacerlo como ustedes prefieran. Hay mucha gente, o que estudió una técnica o ese tipo de cosas, que los diagramas los van sacando de manera diferente, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que me estoy refiriendo. Ustedes pueden elegir cómo se sientan más cómodos, ¿sí? Bueno, tengo esto. Y está sumado. Y esto tengo una y negada. Y hago la suma. Fíjense que todo este diagrama se simplifica de esta manera. Tengo un 1 y tengo la salida, ¿sí? La salida siempre va a ser un pulso constante, ¿sí? Un 1. Lo que les decía de antes, voy a borrar un segundo esto, es que hay gente que puede llegar a dibujarlo así. Tengo x y tengo y. Tengo mi x sin negar, sí, que se va a sumar. Y al momento en el que yo tenga que utilizar la x negada, puedo utilizar este mismo cable, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Utilizarlo acá. Acá estaría el producto. Acá la suma. Y si tuviera que usar la y negada,
con el mismo cablecito. Sí. Haría acá la suma. ¿Sí? Esto lo dejamos a gusto de ustedes, ¿sí? Como se sientan más cómodos, lo representan. Bien, y bueno, recordemos que el circuito final es este. Bien. Por último, vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Fíjense, tenemos x por y por z más x por y negado por z más x. Entonces acá sí vamos a tener realmente varios caminos que podemos abordar para llegar a las distintas simplificaciones. Por un lado nosotros tenemos, fíjense, x acá y x acá. Y también tenemos z en este término y en este término. Entonces yo voy a elegir uno de los caminos. Lo que voy a hacer va a ser sacar factor común xz, ¿sí? Y que quede x más y negado. Perdón, y más y negado más x. Esto es factor común. ¿Sí? La clave está en llevar el ejercicio a que se produzca la manera en que yo pueda simplificar, ¿sí? Fíjense que este término siempre se simplifica, porque aplicamos los teoremas específicos para que esa expresión se reduzca. Entonces es importante que vayamos llevando el ejercicio hacia donde se pueda simplificar. Entonces, tenemos x por z, y acá nuevamente aplicando el elemento complementario, sabemos que esto da 1 más x, y que por elemento de identidad esto da x por z más x. Y una vez que tenemos esto, podemos aplicar acá y acá absorción, haciendo que este resultado sea x. Porque recordemos que tenemos un valor afuera que es idéntico al de adentro, ¿sí? Y tenemos algo más que se está utilizando, y con esta suma podemos simplificarlo de esa manera. Bien, podríamos también haber utilizado la siguiente. Si yo tengo esto, podría haber pensado, ¿sí? Esto también es un recurso que pueden utilizar. Fíjense que yo tengo x, x y x. Para realizar una absorción, yo puedo considerar que esto es una única cosa, ¿sí? Que la vamos a llamar, en este caso, W. Y en este caso lo mismo, ¿sí? Tenemos un W u otro W. Podemos ponerle, si quieren, otro nombre, que sea, no sé, R. De esta forma yo puedo aplicar absorción, ¿sí? Por ejemplo, entre este término y este. Entonces yo puedo decir, bueno, tengo x afuera, tengo x adentro, lo puedo simplificar por x, porque es exactamente la misma variable. Entonces me quedaría x más x por y negado por z. Y de la misma forma que acabo de hacer la reducción anterior, podría considerar esto como algo único, y nuevamente aplicando absorción, sabría que este resultado es x. Entonces fíjense que independientemente del camino que yo tome, llego en este caso a la misma resolución. Podría llegar a algo no tan simplificado, pero que las reglas estén bien aplicadas. Sí, eso es importante, que ustedes puedan comprender qué reglas utilizar, cómo utilizarlas, ¿sí? Y poder simplificar la expresión lo máximo posible. Bien. Bueno, chicos, esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Y cualquier consulta ya saben que tienen el Classroom disponible para comunicarse con nosotros, ¿sí? Muchas gracias.